Hola amigos, les habla Javier Bravo desde aquí, desde Manta, Ecuador. Hoy, 6 de julio del año 2020. Tenemos el gusto de presentarles nuestra segunda entrega del curso de formación política básica titulada El Imperio Inca, con la colaboración del grupo político Correístas por Siempre, de Barcelona, España, y producido por la empresa informática Doctor PC Informáticos. Empezamos. El inicio de la civilización incaica se remontaría aproximadamente al año 1100 de nuestra era, aunque este supuesto inicio está basado, como suele ser habitual, en una leyenda. La tradición cuenta que un héroe civilizador llamado Manco Cápac, hijo del sol, fundó la ciudad del Cusco, en un valle entre la confluencia de dos ríos. Este había sido enviado por Dios Sol junto a su hermana y esposa Mama Oclo, con el objeto de que reuniesen a los pueblos naturales de la zona y los convirtieran en seres civilizados. Debido a que el astro rey se había compadecido del estado de barbarie y abandono en el que estaban viviendo todos estos pueblos. Los hermanos venidos del cielo habrían hecho su aparición en las inmediaciones del lago Titicaca, el lago más alto del mundo, en la zona actual y fronteriza entre Perú y Bolivia, para luego iniciar un lento peregrinaje por las altísimas llanuras del altiplano. Tenían en su poder una pequeña vara de oro y, según las instrucciones recibidas por el dios Sol, deberían fijar su residencia en el sitio en donde la vara de oro se hundiera por sí sola. Una vez que arribaron al valle del Cusco, tuvo lugar el hundimiento prodigioso de la vara de oro y de esta forma establecieron su residencia. Ya instalados en el sitio prodigioso, Manco Cápac comenzó a instruir a los hombres en la agricultura, mientras que su hermana y esposa instruyó a las mujeres en las artes del hilado y el tejido. Así, la gente del valle, obedeciendo las divinas enseñanzas, se convirtió en los cimientos del pueblo inca. En poco tiempo, el aprendizaje recibido hizo a este pueblo notablemente superior a las demás tribus, erigiéndose en la tribu dominante, lo que los llevó a extenderse más allá de las fronteras del Valle del Cusco, unificando las culturas precolombinas por medio de las conquistas militares, culturas a las que hemos hecho referencia en el caso del Ecuador en nuestra primera clase de formación política básica titulada Nuestros Orígenes. De una forma u otra, no parece probable que el inicio de esta civilización se remonte al año 1100 de nuestra era, como lo afirman diversas crónicas o leyendas, debido a que no concuerda el lapso de tiempo transcurrido desde entonces hasta la fecha de llegada de los conquistadores, en referencia a la cantidad de monarcas coronados por la tradición andina. Esta tradición cuenta con una genealogía que está conformada por una lista de 14 emperadores incas, esto es, desde aquella época hasta la llegada de los españoles. Aunque se estima que de todos ellos solo pueden ser considerados con cierta seguridad los últimos 6 emperadores incas, ya que se duda sobre la información de los primeros 8 emperadores, a quienes no se les adjudica una entidad enteramente histórica, debido a la falta de información fidedigna. El primer grupo de esta genealogía inca está conformado por Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yagual Huacac y Viracocha Inca. El segundo grupo, integrado por aquellos monarcas cuya referencia histórica estaría comprobada, está formado según el siguiente detalle: Pachacuti Inca, Yupanqui Inca, Topa Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Incluso no hay seguridad de que los primeros monarcas hayan detentado el poder en forma de Inca todopoderoso,
sino que se estima posible que el poder haya sido compartido, probablemente entre dos monarcas originarios de diferentes lugares de la ciudad capital. Se sabe que durante mucho tiempo existió en la zona una intensa rivalidad entre los descendientes de Manco Cápac y el pueblo de los Chancas. El final de este enfrentamiento daría al triunfador la posibilidad de lograr la hegemonía sobre el valle y lanzarse a una aventura expansionista. Aproximadamente en el año 1438 se dio por terminado estos enfrentamientos, con el triunfo definitivo de los incas sobre sus aguerridos rivales. Es a partir de este momento que puede hablarse con propiedad del Imperio Inca o Tahuantinsuyo, coincidiendo con el inicio del reinado del considerado como el verdadero creador de esta civilización, el Inca Pachacuti. Durante su reinado, aproximadamente entre los años 1438 y 1471, se llevó a cabo el engrandecimiento de la ciudad del Cusco, el establecimiento de las instituciones, la organización del imperio y principalmente el inicio de la expansión territorial. El Inca Pachacuti, valiente guerrero, gran organizador y buen legislador, a quienes algunos historiadores lo han llamado el Alejandro Magno de la antigua América, tuvo a bien dedicar toda su vida al imperio. Posteriormente, heredado por su hijo Topa Inca Yupanqui, quien consolidó la expansión que llevó a esta civilización a contar con un territorio de unos 600.000 kilómetros cuadrados, alcanzando a cubrir los actuales territorios de Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Colombia, Chile y Argentina. Todo esto antes de la llegada del conquistador Francisco Pizarro. Igualmente, todo, absolutamente todo, lo que pueda decirse del Imperio Inca es relativo, debido a que jamás dejaron registro escrito alguno, y todo lo que conocemos de su historia y características se debe a la tradición oral a través de los siglos, recogida por los cronistas españoles, lo que a todas luces parece una fuente como mínimo pasible de errores, modificaciones, interpretaciones y demás elementos que pudieran desvirtuar la exactitud de la información a través del tiempo. A continuación, veremos la forma en cómo estaba organizado el Imperio Inca, o también llamado el Tahuantinsuyo. La organización política inca. La organización política incaica fue una de las más avanzadas de América precolombina. El propósito del Estado inca era garantizar el bienestar de todos sus súbditos, a diferencia de otras monarquías históricas que ha tenido la humanidad, que solo buscaban defender los privilegios de unos pocos. El Imperio incaico garantizó a la totalidad de seres humanos, bajo su jurisdicción, el derecho a la vida mediante la satisfacción plena de las necesidades físicas primordiales de alimentación, vestido, vivienda, salud y sexo. Ello se logró organizando de manera meticulosa a los pobladores, considerados ante todo como actores del proceso de la producción económica, de modo que pudieran evitar las hambrunas y estar siempre prevenidos ante los embates destructivos de la naturaleza. El Estado inca tuvo, pues, un alto sentido de previsión social. Esta organización política, a su vez, se dividió en dos partes: la jerarquía y la jerarquía imperial. La jerarquía. Los cronistas españoles, cuyos escritos constituyen la fuente primaria de la historia inca, interpretaron al sistema político de los incas según su concepción europeísta y occidental. Es por eso que describieron al gobierno inca como una monarquía absolutista, a la cabeza del cual se hallaba un solo soberano absoluto, el inca. Sin embargo, los modernos estudios nos dejan entrever que existieron dos gobernantes que ostentaron al mismo tiempo el mando. Uno pertenecía a la parcialidad del Hanan Cusco o Cusco Alto y el otro a la del Jurín Cusco o Cusco Bajo. Esta dualidad del Hanan y del Jurín
se daba también en oscuros cascos y se remonta a la época preincaica, típica de la cosmovisión andina. Si bien en el imperio había dos administradores o jefes máximos, ello no significa que existiesen dos monarquías paralelas, sino que solo había una, debidamente unificada. Los dos gobernantes tenían sus bienes y posesiones de manera equivalente, aunque era el de Hanán el que reunía más rango por ser el que manejaba la vida cívica, política, económica, social y militar. Por eso se le llamaba el Sapa Inca. El otro gobernante, el de Hurín, concentraba en su persona el poder sacerdotal. Era el Huilac Humo, y aunque era de menos rango, no por ello dejaba de tener enorme influencia en las decisiones imperiales. La jerarquía imperial. El Sapa Inca, o simplemente el Inca, era pues el máximo gobernante, que compartía el poder con el sumo sacerdote o Huilac Humo. Todos sus súbditos debían acatar con sumisión sus órdenes. Símbolo de su poder era la mascapaicha, una especie de borla de lana roja que ceñía en la cabeza. Ejercía las funciones de su gobierno desde el palacio particular que cada uno se hacía construir en la ciudad de Cusco. Allí concedía audiencia todo el día y administraba justicia. Pero también viajaba con frecuencia por todo el territorio de su imperio, llevado en andas sobre hombros de cargadores, para atender personalmente las necesidades de su pueblo. Al Inca le seguían en jerarquía las siguientes personas. El Auqui o príncipe heredero. En vida de su padre ejercía el cogobierno para ejercitarse en las funciones imperiales. No necesariamente era el hijo mayor del Inca y de la Colla, sino que se le escogía de entre todos los hijos del Inca, recayendo el honor sobre quien tuviera las mejores cualidades para desempeñar tan alta función. El Tahuantinsuyo Camachic o Consejo Imperial. Integrado por 4 personajes o apus que tenía a su cargo el gobierno de cada uno de los suyos o regiones. Algunos autores lo denominan Suyuyuk Apu. A esos 4 apus habría que agregar a otros 12 consejeros, 4 por cada uno de los suyos. Hablamos de las regiones. Así tenemos el Chinchaysuyo y Collasuyo. Y 2 por cada uno de los de menor tamaño. Seguimos hablando de las regiones. Esto es Antisuyo y Contisuyo. De modo que el Consejo Imperial estaba representado por 16 consejeros, 4 principales y 12 secundarios. Los gobernadores o Apunchip. Con atribuciones político-militares, su labor consistía en mantener en orden las provincias. Residía en fortalezas ubicadas en puntos estratégicos y rendía cuentas directamente al Inca y a su consejo. El Tucuy Ricup o Troquicó. El que todo lo ve, una especie de supervisor o veedor imperial que controlaba a los funcionarios de provincias y en caso necesario ejercía las funciones de gobierno. Se encargaba además de recoger los tributos y remitirlos al Cusco, de casar a las parejas y de ejercer la justicia. Como símbolo de poder que le otorgaba el Inca, llevaba siempre un hilo de la mascapaicha, que era inconfundible para la gente. El curaca. Era el jefe del ayllu o comunidad, equivalente a cacique. Solía ser el más anciano y sabio de su pueblo, aunque a veces los incas imponían sus propios curacas en las poblaciones recalcitrantes a su dominio. Vigilaba por el orden y aplicaba justicia. También se encargaba de recolectar el tributo para el Inca. Tenía como privilegios el poder entrevistarse con el Inca, de tener como esposa principal a una haya cusqueña, además de numerosas esposas secundarias. Debía enviar a sus hijos al Cusco para ser educados junto con la élite inca. Con ello, el Estado inca buscaba quechuizar a la clase dirigencial de las provincias. Organización administrativa.
Los cronistas afirmaron que el imperio incaico estuvo dividido en 4 grandes distritos, conocidos como suyos, del quechua suyu, que significa surco. Estos son Chinchay-Suyo, Anti-Suyo, Collasuyo y Conti-Suyo. El centro de esta división era la propia ciudad del Cusco. Debido a ello, el imperio adoptó el nombre de Tahuantinsuyo, es decir, los 4 suyos o regiones, concordantes con los 4 puntos cardinales. El concepto del suyo era más que nada demarcativo, no equivalía a una denominación política ni étnica, tan así que nunca los pobladores del imperio se autodenominaron tahuantinsuyanos. Los suyos se dividían a la vez en guamanis o grandes provincias, los cuales solían coincidir con las fronteras de los territorios de los pueblos o etnias sometidas al imperio. Los guamanis se dividían a su vez en sayas o sectores, que eran 2: Anansaya o parte alta y Jurinsaya o parte baja. En cada saya vivía un número variable de ayllus o grupos familiares. Se ha atribuido al Inca Pachacútec la creación de este sistema de organización del territorio. Sin embargo, sabemos que se trataba de una práctica mucho más antigua. La base decimal de la administración. Para la mejor administración del imperio, era necesario asegurar que todos trabajaran y cumplieran lo que se les imponía. Con esta finalidad, los incas crearon una organización decimal que consistía en una escuela de funcionarios, cada uno de los cuales controlaba el trabajo de 10 que estaban bajo su inmediata autoridad. Estos son los nombres de los funcionarios. El purec, o jefe de familia, que era la base de la sociedad. El chunca camayoc, encargado de una chunca, es decir, el conjunto de 10 familias. Mandaba a 10 puret y estaba encargado del censo de las personas correspondientes a su jurisdicción, distribuirles tierras y dirigirles en el trabajo. El pachaca camayoc, funcionario al parecer equivalente al curaca, que controlaba una pachaca o conjunto de 100 familias. Estaba encargado de vigilar a los chunca camayot en el cumplimiento de sus obligaciones y revisar las decisiones que hubiesen tomado en asuntos de su jurisdicción. El guaranga camayoc, a cargo de una guaranga o conjunto de 1000 familias, supervigilaba a los pachaca camayot. Especialmente debía cuidar la exactitud de los registros censales y la equidad de la distribución de tierras, para evitar que aquellos aprovechasen su autoridad en perjuicio del bienestar del pueblo. El uno camayoc, al mando de un uno o conjunto de 10.000 familias, amplitud que hace pensar en una confederación tribal estabilizada por la autoridad del Inca. Supervigilaba a los guaranga camayoc, conservaba los registros censales y de acuerdo con ellos dirigía la política agraria y los trabajos artesanales. Se hallaba subordinado al tucuy ricut y al suyuyut apu. El sistema vial y el transporte. Los incas se preocuparon por tener buenas vías de comunicación y por ello se dedicaron a construir a lo largo y ancho de sus dominios una vasta y compleja red de caminos. Estos tenían la función de integrar y unificar a todo un imperio. El Chapac Ñan o Camino Real. Indudablemente el más imponente ejemplo de la ingeniería civil incaica. Tiene una longitud de 5.200 kilómetros y servía de enlace a una red articulada de caminos e infraestructuras de más de 20.000 kilómetros, construidas a lo largo de 2 milenios de culturas andinas, precedentes a los incas. Todo este sistema de caminos superaba los potenciales obstáculos de los candentes desiertos, la escabrosidad de las montañas, los zigzags de las quebradas, las correntadas de los ríos, al tiempo que vinculaba a diversos núcleos productivos, administrativos y ceremoniales, cuyo centro era la ciudad del Cusco, donde, como en la Roma antigua, todos los caminos confluían. El Chapac Ñan se dividía en 2 ramales longitudinales,
el camino de la costa y el camino de la sierra. Interconectaba localidades tan distantes como Quito al norte y Tucumán al sur. Los cronistas españoles alabaron no solo su extensión, sino su trazado, anchura y calidad, sobre todo por el esfuerzo que significó su construcción en medios tan agrestes como los Andes y los desiertos costeros, tanto así que lo compararon con la red vial del Imperio Romano. Es evidente que la red vial incaica facilitó la conquista española, según lo aseveran los más entendidos. En el año 2014, la UNESCO proclamó al Chapac-Ñan como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los puentes. Para cruzar ríos, salvar quebradas o desfiladeros, los incas construyeron ingeniosos puentes. Existieron tres clases de estos. Primero, los puentes de piedra o puentes fijos, que se construían en medio de ríos de poco caudal o quebradas angostas. Segundo, los puentes colgantes, fabricados de resistentes fibras de maguey que soportaban el peso de hombres y animales de carga. Y por último, los puentes flotantes o de orollas, constituidos por grandes cestos o balsas sujetas con gruesas sogas, que se extendían de una orilla a otra, donde los cabos se sujetaban a peñascos o pilares. Para cruzar el río, el viajante se subía a la balsa y tiraba de la soga, hasta llegar a la otra orilla. Los tambos. Un tambo era una construcción que servía de depósito de alimentos, vestidos, herramientas y armas, que los incas hicieron construir a lo largo de los caminos que cruzaban el imperio, a fin de que allí pudiesen descansar y reparar sus fuerzas los funcionarios, los ejércitos en campaña y aún el mismo inca con su séquito. Los viajeros particulares no podían participar de estos beneficios, pues estos estaban obligados a llevar alimentos de su propia tierra. Había tambos aún en los lugares desiertos, y cuando estaban cerca de algún pueblo, tenían por objeto evitar que el paso del ejército y los funcionarios no aumentara la carga tributaria al mismo. Los españoles admiraron este sistema y lo aprovecharon. Los chasquis. Para llevar las órdenes y disposiciones del Inca a todos los confines del imperio en la menor brevedad posible, existió un sistema de correo de postas denominado de los chasquis. Estos eran jóvenes corredores apostados en los caminos y que se cobijaban en chozas. Cada puesto estaba a una distancia prudencial del otro, aproximadamente a 1,5 kilómetros, pues decían que aquello era lo que un joven podía correr con ligereza sin cansarse. Cuando el encargado de llevar el mensaje llegaba al puesto en donde terminaba, anunciaba su llegada por medio de una trompeta hecha de concha marina, saliendo a su encuentro otro mozo, que escuchaba el mensaje 2 y 3 veces, hasta memorizarlo exactamente, y a su turno salía a la carrera para transmitirlo al próximo puesto. Por ello, el mensaje debía ser corto, concreto y muy simple, para evitar que se olvidasen. Otras noticias se transmitían por quipus o hilos con nudos, sistema memotécnico cuyo significado solo lo podían descifrar las personas entendidas. De ese modo, se llevaba a cabo una gigantesca carrera de postas que permitía que las órdenes, noticias, mercaderías, etc., llegara a su destino con bastante rapidez. Se asegura que así se conocían en Cusco las noticias de Chile o Quito, solo en el término de 15 días, y aún menos. Y que el Inca recibía en su palacio cusqueño pescado fresco desde la costa. Organización militar. Los incas formaron un ejército fuerte, acorde con las necesidades de su estado expansionista. Se dividía en grupos de guerreros profesionales y soldados reclutados especialmente para cada campaña, y basaba su poder en la cantidad de hombres, la eficiente logística, la férrea disciplina y moral de combate y la construcción de fortalezas militares. Las acciones bélicas guardaban un carácter religioso.
El Estado incaico planificó tanto las conquistas de pueblos vecinos como la defensa del territorio propio. Su base fue un ejército bien dotado, una red de caminos que facilitaban su desplazamiento y la construcción de grandes fortalezas que cumplían como principal función la disuasión de posibles ataques y su contención, si estos se producían. Instrucción premilitar. Todos los hombres eran preparados para la guerra desde muy jóvenes. Entre los 10 y 18 años eran entrenados en el manejo de las armas y la lucha cuerpo a cuerpo. Todo ello se complementaba con otras actividades físicas, como trepar cerros y cruzar ríos. Aprendían también a espiar al enemigo, a imitar el grito de los animales y enviar mensajes con señales de humo y el sonido de un tambor. Toda esta instrucción la recibían los muchachos como parte de su educación tradicional. En periodos de conflicto, la preparación se realizaba en las fortalezas militares. El ejército. Todos los hombres entre los 25 y los 50 años estaban obligados a servir en el ejército. Cada provincia del imperio debía aportar una cuota de reclutas según su población. Los que servían por riguroso turno e iban comandados por sus respectivos jefes, no siendo mezclados, sino que permanecían bajo el mismo comando. La mayor parte de los soldados eran campesinos. Solo la guardia del Inca reinante estaba compuesta por combatientes de oficio, casi todos de origen noble. El servicio de armas, uniforme y rancho estaban admirablemente organizados. De trecho en trecho, en los principales caminos que recorrían, se aprovisionaban en los tambos que hacían las veces de verdaderos cuarteles de abastecimiento, y nada tenían que sacar de los pueblos ni exigir provisiones a sus habitantes. La jerarquía. Las tropas estaban divididas en grupos de 10, 100 y 1000 soldados, o aucarrunas, cada una de las cuales estaban mandadas por el Chunca Camayot, el Pachaca Camayot y el Huaranga Camayoc, respectivamente. El jefe supremo del ejército era el Inca, pero el jefe ejecutivo era un pariente más cercano de su entera confianza, su príncipe heredero o cualquier otro príncipe. Era llamado el Apu Quispay, cuyo nombre sugiere el modo de impartir órdenes mediante una trompeta. También eran altos jefes los hermanos, tíos y otros parientes cercanos del Inca que tuviesen grandes condiciones guerreras, incluidas la valentía y la habilidad. Armas ofensivas y defensivas. Armas ofensivas. Preferentemente utilizaron la maza o guactana, hecha de madera o metal de una sola pieza, y la porra o champi, confeccionada con una piedra o metal en forma de estrella encajada en un palo. También usaron el hacha o chictana, la lanza o chuqui, la honda o baraca, la estólica, el arco y flecha, entre otras. Usaron también las galgas, que eran grandes piedras que colocaban en el borde de la ladera y que echaban a rodar para que causara estragos a los que pasaban por la parte baja. Armas defensivas. Los guerreros vestían túnicas de algodón reforzado y cascos de madera o de cañas entretejidas con hilos de lana. También se cubrían la espalda con placas de madera y llevaban escudos del mismo material, a veces reforzados con piel de venado. Fortalezas. En sitios estratégicos, los incas hicieron construir grandes fortalezas. Dichas fortalezas eran de diversos tipos, pero por lo general se alzaban sobre eminencias de terreno, salvando las gradientes por rampas y muros defensivos, siendo coronadas por torreones. Casi siempre ocupaban lugares inexpugnables por sus tres lados, siendo el lado de acceso defendido por muros y almenas. Métodos de lucha. Pese a contar con un ejército formidable, los incas intentaban primeramente el sometimiento voluntario y pacífico del pueblo que querían conquistar. Previamente enviaban embajadas con ricos presentes, con los que buscaban demostrar a dicho pueblo todas las ventajas que sacarían si aceptaban la dominación inca. Si este ofrecimiento era rechazado, entonces entraba en acción el ejército. Para tal efecto, aislaban al enemigo y luego procedían al ataque. Lo iniciaban lanzando proyectiles con sus hondas, estólicas y arcos.
Luego venía el combate cuerpo a cuerpo, en el cual los incas eran expertos. Estos entraban en batalla dando terribles alaridos y usaban con destreza sus mazas, hachas, lanzas y porras. Los esperamos, amigos, en la segunda parte de esta segunda clase sobre el Imperio Inca. Gracias y recuerden que la esperanza es buena. Hasta la victoria siempre.